En esta espléndida imagen vemos a la Virgen de la Estrella, que iba cubierta por un palio de flores, en un trono también de flores, en su primera salida procesional. En la foto vemos un bello conjunto procesional de Jesús en la oración del huerto. Segunda imagen de Jesús de la Pasión, adquirida en Beas de Segura, Jaén, obra anónima del siglo XVIII, siendo procesionada por la cofradía desde el año 1942 hasta 1976. Aquí vemos la primera salida procesional de la Virgen de las Penas, en la Semana Santa de 1943, en un ornamental trono de flores. En la foto podemos observar un grupo de nazarenos de la Cofradía de las Penas en 1943, portando el estandarte de la Virgen. Numerosos estrenos presentó la Virgen de la Estrella en 1943, entre ellos destacan el nuevo trono de García Montoya, un palio con morilleras y un manto bordado y una saya de brocado adamascado. Espléndida perspectiva de la Virgen de la Estrella, una de las imágenes de mayor belleza y hondura expresiva que se han procesionado en todos los tiempos en la Semana Santa malagueña. Aquí observamos a la Virgen de la Estrella con un manto azul en el que aparecen los nombres de los 71 malagueños caídos gloriosamente en Rusia. Mayor incidencia con el estado confesional de la época y sus circunstancias políticas no podía darse más en la Semana Santa malagueña. Aquí observamos el tradicional Rosario de la Aurora con la procesión de la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos en la mañana del último domingo del mes de octubre. Constituyó y aún sigue constituyendo uno de los actos religiosos más populares de la Málaga cofradiera. Aquí observamos diversas muestras fotográficas del popular y devoto Rosario de la Aurora, mañana del último domingo del mes de octubre, con la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos, procesionada por el barrio de la parroquia de Santiago. En estas dos fotos podemos observar a la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos, que fue procesionada por primera vez bajo palio, luciendo también un precioso manto de cresatén de seda, de 7 metros de largo y del mismo color que el palio, según la prensa de la época. En la Semana Santa de 1943, provisional y extraño trono neogótico adornado con profusión de flores del Cristo de la Sangre, con nueva vuelta a la representación de la escena del Calvario por imperiosa necesidad de aquella difícil época de la posguerra. Aquí lo vemos delante de la tribuna principal de la agrupación de cofradías. Un puente transversal al trono acoge la versión de José Navas Parejo. La segunda versión del grupo escultórico de la Puente del Cedrón salió del taller de Navas Parejos en 1939. El verruguita lo realizó Antonio Cano Correa, escultor del Obrador de Navas. Según se aprecia en esta fotografía de 1943, captada en el pasillo de Santa Isabel, tanto el señor como los figurantes con ropajes tallados aparecían en posición transversal. En la foto observamos que el trono está ante el desaparecido convento de la Encarnación. La procesión del Rico discurría por la calle Álamos. El trono, que vio aumentado su alumbrado de gas de acetileno en 1943, se detenía delante del convento de la Encarnación, hoy desaparecido. Paso del Cristo de Expiración por el puente de Tetuán en 1943, de regreso al Perchel. La imagen, a diferencia de hoy, aparece clavada sobre un madero de sección rectangular, tal y como lo ideó Benjure, desprovisto de acróstico INRI y sin potencias.
La imagen mariana de la Cofradía de la Expiración se procesionó en 1943 tocada con un aro liso, de la misma guisa que recibía culto en la catedral durante los años 30, tras haber sido saqueada la iglesia de San Pedro en 1931. Aquí vemos el trono del Cristo de la Expiración a su paso por la calle ancha del Carmen, en la Semana Santa de 1943. En la Semana Santa de 1943 vemos el nuevo trono para el Cristo de la Buena Muerte y Ánima, realizado también por el escultor malagueño Francisco Palmaburgo, que curiosamente la cruz arranca de un trozo de columnario. Y ahora nos hacemos una pregunta: ¿simple detalle ornamental o soterrada intencionalidad iconográfica de la cruz como columna y sostén de la humanidad? Aquí vemos un trono provisional para la Virgen de la Soledad de la Congregación de Mena. La imagen pudo ser salvada de los tristes acontecimientos de mayo de 1931, recibiendo culto en los años posteriores en una de las capillas del trascoro de la Catedral de Málaga, tras ser restaurada en 1932 por el escultor malagueño Francisco Palma García. El trono era provisional. En la foto podemos observar en el taller de Francisco Palmaburgo, en donde han terminado de realizar el trono para el Cristo de la Buena Muerte. A partir del año 1943, el trono de la Virgen del Gran Poder fue cambiando sus elementos procesionistas, orientados hacia una clara estética barroca más acorde con la tradición de la Semana Santa malagueña. La imagen del dulce nombre de Jesús Nazareno del Paso, dando la tradicional bendición al pueblo malagueño en la Plaza de la Constitución, en la Semana Santa de 1943. En ambas fotografías vemos a la nueva imagen del escultor Julio de Vicens, año 1943. Constituía, sin duda alguna, una notable talla que superaba en calidad artística la anterior. Sin embargo, por cuestiones económicas, la Hermandad del Santo Sepulcro no pudo adquirir en propiedad la nueva escultura, volviendo a la Semana Santa del año siguiente a procesionar la imagen que realizara el escultor granadino Nicolás Prados López. Detalle de la imagen de Cristo yacente, obra del escultor madrileño Julio de Vicens, en la Semana Santa de 1943. La antigua imagen del Cristo de la Puente era procesionado en un trono hecho en Casa Orico, de Valencia. María Santísima del Gran Poder. El trono de la Virgen Perchelera sufrió diversas modificaciones en esta década. Fue realizado por José Castro y Enrique Guerrero Utrera. En esta fotografía observamos a la Cofradía Nacional del Santísimo Cristo Mutilado, que era la más estrechamente vinculada al régimen franquista. El trono en esos años, como se aprecia en la foto, lo llevaban hombres pagados. Más tarde lo portarían los soldados. María Santísima de la Paz, de la Cofradía de la Cena, partía cada domingo de Ramos desde el Santuario de la Victoria. El palio de cajón del trono está todavía sin bordar. En esta fotografía vemos a María Santísima del Rocío, que salía desde el interior de la parroquia de San Lázaro. En la década de los 40, la cofradía fue introduciendo sucesivas mejoras en el trono de la Virgen, hasta que en 1948 estrenó uno obras de Adrián Risueño, de grandes proporciones y barroquismo. Tanto el Señor de la Pollineca como el trono en el que se procesionaba fueron realizados por el escultor cordobés Juan Martínez Cerrillo. Tardó 5 años, desde 1941 a 1945, en hacer el trono. Pertenecía al llamado estilo Talavera, por recordar a la cerámica de esta localidad. En esta fotografía vemos a María Santísima de la Paloma, que era una imagen de José Navas Parejo. Se procesionaba en un trono de escasa calidad, que había sido adquirido en Casa Rico de Valencia. Era un cajillo rectangular de línea simple. Los varales, como todos los de esa época, eran de madera, y el trono lo llevaban hombres asalariados, vestidos con túnica y faraona. En esta fotografía observamos al Cristo de la Misericordia, que fue tallado en el taller de José Navas Parejo. Aquí vemos a la Virgen de la Esperanza, en un trono provisional adornado con una profusión de flores.